Tema 2. Diferencias entre evolucionismo, creacionismo y desarrollismo. Bienvenidos al canal de Ciencia Inmaterial. Hola, mi nombre es Pedro, soy el creador de la corriente de pensamiento desarrollista. La corriente de pensamiento desarrollista está basada en la teoría del desarrollo por información. En dicha teoría se fundamenta de forma filosófica y científica que el universo está conformado por dos componentes esenciales, materia e inmaterialidad. El axioma del que parto es que el universo en su inicio era, y aún lo sigue siendo, una unidad compuesta por partes. La introducción será repetida en los distintos temas tratados en el canal, dado que es vital tenerla en cuenta, porque es la razón de ser del canal. Para los interesados en profundizar y acceder a la teoría, pueden hacerlo de dos formas. La teoría del desarrollo por información está presentada formalmente mediante un libro en formato ebook o papel, disponible en Amazon. Título de la obra: Teoría del desarrollo por información. Autor: Pedro Román Bermejo. La otra forma es a través del blog. En la pantalla tienen la dirección. Una vez que ingresan al blog, están los distintos temas que les darán acceso a todo el contenido del libro y a los otros temas que se tratan. Para el ingreso al blog no hace falta suscribirse y todo el material está disponible de forma libre y gratuita. El blog es importante porque a través de este se tratará de generar todo el contenido e investigación y las actualizaciones. Muchas gracias por su atención. Los dejo con el contenido del video. En el video voy a explicar las diferencias entre creacionismo, evolucionismo y desarrollismo. En cuanto a las diferencias entre creacionismo y evolucionismo, son de público conocimiento. En cuanto al desarrollismo, cabe aclarar, es una nueva corriente de pensamiento que tiene diferencias importantes con el creacionismo y radicales con el evolucionismo. El creacionismo se basa en que todo lo que existe ha sido creado por un ser supremo, Dios. En la Biblia Génesis se explica cómo Dios creó el cielo, la tierra y la vida en 6 días y el séptimo descansó. Hay que aclarar que la creación es una directa, dado que es el mismo Dios quien crea todo. El evolucionismo es una teoría científica que postula que el universo se conformó eventualmente y a través del tiempo. Para el caso de la vida, desde la evolución darwiniana, se sostiene que evolucionó por selección natural a través del tiempo. La evolución sintética denominada neodarwinismo agrega la herencia. Las variaciones genéticas se generan por dos factores: 1. Mutaciones. 2. Recombinaciones mediante la reproducción sexual. El método científico descubrió que todo lo que existe es el resultado de procesos. Dicha cuestión comprobada afecta y ataca el corazón del creacionismo, que no reconoce la existencia de los procesos. Porque el argumento se basa en la creación directa. Quiere decir que entre Dios y el universo no hay absolutamente nada, por lo tanto no podría haber procesos. Por lo que el universo existe por voluntad y amor de Dios. El concepto científico ha desplazado el saber espiritual y lo aisló del campo académico. Lo irónico es que, no importa lo equivocadas que puedan estar las teorías científicas o lo cierto de la realidad espiritual. No obstante, el cientificismo es el paradigma de conocimiento actual, lo que domina, impulsa y en el que se ha centrado el conocimiento humano. Por lo tanto, el saber científico se impone sobre todo tipo de creencias y va en un aumento aceleradamente. ¿Por qué los espiritualistas necesitamos dar un paso sagaz, ambicioso, importante, pero sobre todo necesario hacia el método? Porque una vez que el paradigma científico se universalice y las nuevas generaciones lo adopten, el saber espiritual basado en la creencia va a perder el interés hasta desaparecer. Muchos esperan el momento en que desaparezcan las religiones y todo lo concerniente a lo espiritual, porque entienden que la espiritualidad, que las religiones han causado más daño que beneficio a la humanidad. Hago mención a esta situación porque el desarrollismo, si bien es una corriente de pensamiento espiritualista, es filosófica y científica. Visto las diferencias entre creacionismo y evolucionismo, entiendo que las más importantes. Voy a pasar a explicar las diferencias entre creacionismo y desarrollismo, las que no serían en esencia. Dado que soy creacionista desarrollista. La una diferencia con el creacionismo es que, en el desarrollismo no se fija un punto en el espacio y tiempo para la creación. Dado que el desarrollismo utiliza un proceso para explicar el inicio del universo y también su configuración.
No obstante, no se acepta dicho inicio como el primer principio de todo lo que existe. Por la razón que los primeros principios no se pueden conocer. Para resolver el problema del primer principio o la infinitud, el desarrollismo utiliza un principio llamado constante existencial, en donde a la constante se le aplica un valor igual a x, en donde x es la constante y la nada y el infinito son anulados por no tener una resolución científica. Dicho principio está encuadrado dentro de un concepto científico el que se aleja de conceptos puramente filosóficos y argumentos no demostrables. El principio de la constante existencial resuelve las x de modo científico. De manera que si tuviésemos una constante existencial simbólicamente ascendente con sus respectivas x que resolver. Una vez extraída la x de interés, la resolución es de forma descendente. Y se abriría una nueva x ascendente que absorbería los conceptos con los que se trabaja. La constante existencial no es otra cosa que la misma realidad en la que existimos y las incógnitas son las preguntas que nos hacemos sobre la realidad. Hay que aclarar que dichas x son resueltas de la forma en que podemos, no obstante, entran en conflictos con los distintos saberes porque los intereses son diferentes. Por ejemplo, de la constante existencial surge la incógnita de cómo surgió el universo, si existe o no Dios. Dichas incógnitas son resueltas desde distintos saberes, religión, filosofía y ciencia, pues son los saberes más confiables que hemos desarrollado los humanos. No obstante, hay conflicto de intereses porque los resultados finales a dichas preguntas vienen de instrumentos que difieren y dan respuestas muy distintas. La diferencia entre creacionismo y desarrollismo es más bien de forma y no de esencia. El desarrollismo explica un proceso y lo hace filosófica y científicamente. Por lo tanto, no se utiliza el concepto de Dios para justificar el proceso, Dios estaría en otro instante de la creación al que la teoría no accede. Como dije anteriormente, en la teoría del desarrollo por información no se especifica ni el tiempo ni el lugar para la creación. La tercera diferencia entre creacionismo y desarrollismo es que, el desarrollismo no parte de la existencia de Dios, sino que se llega a la conclusión de la existencia de Dios por probabilidad. Dicha probabilidad es extraída de los conceptos y datos utilizados y desarrollados en la teoría. En el caso del creacionismo, en el Génesis es el mismo Dios quien crea todo lo que existe, pero no hay una explicación de la existencia de Dios, sino se acepta por fe. Con respecto al evolucionismo y el desarrollismo hay diferencias radicales. Pues el evolucionismo es un concepto materialista. La corriente de pensamiento materialista solo aceptó un componente como real, la materia. Hay teorías científicas, como la teoría del Big Bang, para explicar cómo a partir de materia homogénea se formó el universo. El evolucionismo es una teoría general que interpreta cómo se conformó el universo y se vale de algunos factores para demostrar su hipótesis. 1. El azar. 2. El tiempo. Dichos factores son los pilares del evolucionismo y son los que actúan sobre la materia. El desarrollismo, para resolver la ecuación de la existencia del universo, parte de un axioma y factores diferentes. Pues explica la existencia del universo a partir del concepto de unidad compleja compuesta por partes, que serían los factores que se utilizan para resolver la ecuación. Uno de los factores es la materia, otro, el espacio, otro la información y otro la energía en potencia. Otra diferencia importante está en el tipo de energía que se utiliza. Dado que el materialismo se vale del concepto de energía condensada o comprimida para explicar la existencia del universo. En el desarrollismo se utiliza la energía en potencia. Debo mencionar que la energía en potencia existe, y no solo es una hipótesis. Si se hacen experimentos con la energía comprimida, es posible de comprobar mediante experimentos los que pueden ser simple o muy complejos. Que la energía comprimida es una deficiente e insuficiente para generar el universo en el que vivimos. Que en principio descartaría la probabilidad de que la energía comprimida haya generado el universo. Por otra parte, en la teoría del desarrollo por información se prueba, por probabilidad, que la energía que utiliza el universo es la energía en potencia y por pulsos. Es importante explicar que la energía en potencia está compuesta por un factor esencial dentro del desarrollismo, la información. Es pues una diferencia esencial, porque mientras el evolucionismo utiliza la eventualidad y el tiempo para justificar la configuración del universo,
El desarrollismo utiliza el concepto proceso, tiempo múltiple, el cuerpo espacial, el cuerpo material y la información. Dado que dichos componentes son los que geometrizan el universo. En la teoría del desarrollo por información, las estructuras fundamentales del universo son geométricas. Por lo tanto, las ecuaciones matemáticas de las que se vale la física para explicarnos qué es el universo y de dónde surgió, no son suficientes para conocer las estructuras fundamentales del universo. Porque las ecuaciones matemáticas solo cuantifican, pero ninguna ecuación matemática podría decir qué son los componentes esenciales que estructuran el universo. Por lo que, una ecuación matemática puede medir cuánta energía o masa tiene un sistema, a qué velocidad viaja la luz, pero no puede decir qué es la energía. Por último, quisiera hacer una reflexión sobre la evolución y los espiritualistas. Como dije anteriormente, la evolución es un concepto científico materialista. El origen y su organización son de suyo, por lo que no necesitan de una fuente exterior. No obstante, a los espiritualistas no les interesa, o quizá no se lo plantean, lo digo porque hablan de la evolución convencidos del proceso. En un mensaje dirigido a la Academia Pontificia de las Ciencias, la Iglesia Católica, de la mano del Papa Juan Pablo II en 1996, aceptó a la evolución como más que una teoría. Aunque fue en el papado de Pío XII que se hizo referencia al tema por primera vez. Anteriormente la Iglesia había rechazado a la evolución darwiniana. Pregunto por qué la Iglesia aceptaría una teoría opuesta, lejana, impropia y traicionaría su razón de ser. Creo que la Iglesia quiere vivir como institución y la evolución, que si bien es una teoría científica, no implica que sea cierta. La Iglesia ha entendido, es mi interpretación, que en la actualidad negarla es un error intelectual que no solo la aleja de las masas humanas, además, daña la imagen de la Iglesia como institución. El Papa Juan Pablo II señaló un punto muy importante. Que la teoría debe permitir una interpretación filosófica espiritual. Cuestión que hace confuso dicho planteamiento, por la razón de que una interpretación filosófica espiritual de una teoría científica, aparentemente probada, no tiene lugar, diría tampoco sentido. En el silencio, como respuesta de los evolucionistas, se probaría lo que digo. Porque en el mismo mensaje Juan Pablo II hace referencia a que, si bien el hombre podría venir del mono, no su alma, sin dudas que esa es la interpretación filosófica a la que quería llegar Juan Pablo II. Lo cierto es que si bien la Iglesia se acercó a la ciencia, salvo algunos científicos, no se acercó a la Iglesia y le devolvió la gentileza diciéndole, sí, Juan Pablo II, los humanos tenemos alma. La Iglesia no es una excepción a la regla, dado que los espiritualistas, en general, han aceptado a la evolución, salvo algunas raras excepciones y también quien les habla en este momento. Pues no acepto a la evolución como el verdadero proceso que actúa en el universo y en la vida. Soy desarrollista, quizá por el momento el único en el mundo. Posiblemente en la medida de que se vaya conociendo la teoría del desarrollo por información, algunos espiritualistas se sumen a la cruzada intelectual contra el evolucionismo. Entiendo que, la aceptación de la Iglesia de la evolución como más que una teoría, demuestra dos cosas, debilidad y desconocimiento de los que están muy cerca de Dios. Y su acción es lo que fue el beso de Judas a Jesús. Pues traicionó su razón de ser, al aceptar que no fue Dios quien creó al hombre, como lo sostiene el libro del Génesis, sino un proceso puramente materialista llamado evolución. Pregunto, si la evolución no es el verdadero proceso que ha conformado el universo y la vida, si se comprobara que es el desarrollo por información u otro diferente a la evolución, ¿qué van a hacer los espiritualistas? ¿Asumirán el error? Me refiero, en particular, a todos aquellos que dicen que están en contacto con Dios y que reciben luz del más allá, que poseen un saber trascendental. En el saber científico las teorías son contrastables, todo es a prueba y error, por lo que, pueden tener vida corta y ello es afín a su método. Pero ¿qué pasa con los saberes revelados por entes espirituales o por el mismo Dios, si están en un error? En mi caso la solución es muy simple, la espiritualidad metódica. Si se logra sería un verdadero avance espiritual. Muchas gracias por escuchar. Antes de terminar, para los que solo tengan audio, la dirección del blog es ciencia-medioinmaterial.blogspot.com.